Hola, bienvenido a Escuela Sabática. Hoy día quiero seguir con esta serie del santuario. Hemos hablado ya del atrio, hemos hablado de la parte exterior del santuario, de los materiales, de los ángeles que estaban dentro del santuario. Ahora nos toca hablar un poquito del lugar santo. Y cuando uno se acercaba al santuario, el santuario por fuera no era muy atractivo. Cuando uno lo veía desde la mirada parado, ¿no? Desde la perspectiva de una persona parada mirando al santuario de verdad, no se lo veía muy atractivo, no se lo veía muy como para tomarse una foto allí, un selfie frente al santuario, porque la idea del santuario era atraerte. Las paredes que bordeaban el atrio, esos velos que bordeaban el atrio, eran de color blanco, con columnas de plata, con bases de bronce. Me parece que el bronce está muy asociado a lo que pasa aquí en la tierra en relación con el santuario. Y lo más atractivo del santuario era la puerta, porque la puerta era de colores azules, rojos, y tenía ángeles labrados de oro. Lo más atractivo era la puerta, como que el santuario te invitaba a venir, a acercarte, porque lo que pasaba adentro era lo más importante. Y una vez que uno entraba al santuario, uno encontraba esos elementos que ya hemos estudiado. Encontraba el altar, encontraba el lugar donde se preparaban los sacrificios y encontraba la fuente de agua que servía para lavar todo y purificar todo lo que se iba a usar durante los servicios del santuario cada día. Y creo que el atrio tiene que ver mucho con la justificación del creyente, de aquella persona que cree en Dios. Cuando uno llevaba su sacrificio al santuario, una de las primeras cosas que estaba alrededor de todos los servicios era el agua. El agua servía para purificar a los sacerdotes, el agua servía para lavar los sacrificios, el agua servía, era algo que estaba alrededor de todo. Y esta agua simboliza la obra del Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo ninguno de nosotros podría admitir su pecado, ninguno de nosotros podría admitir su necesidad de Dios. Esta agua de vida que Cristo Jesús dijo que la recibirían todas aquellas personas que reciban en Él, este don del Espíritu Santo estaba alrededor de todo lo que pasaba allí en el santuario. Lo segundo que pasaba allí en el atrio era el sacrificio. Y este sacrificio simboliza a Cristo Jesús. Y acto seguido ese sacrificio se consumía en fuego. Y ese fuego tenía un origen divino, ese fuego había venido desde la inauguración misma del santuario y se había permanecido prendido por siempre. Eso significaba la aceptación de Dios Padre, de ese sacrificio que se estaba haciendo. Es un bautismo de fuego, por decirlo así. Mira cómo estos elementos se combinaban, cómo las tres personas de la deidad trabajaban y trabajan para que una persona pueda pasar de la justificación a la santidad, del atrio hacia el lugar santo. Y ahora vamos a dedicarnos un poquito a lo que pasaba adentro. Y sabes, la parte más interesante, porque la carpa, el tabernáculo en sí estaba cubierto por una capa negra, estaba cubierto por una cubierta negra, tampoco muy atractiva. Lo que pasaba adentro era lo más interesante. Lo más atractivo de ese tabernáculo era la puerta otra vez esos ángeles, otra vez esos colores azules, rojos, esos hilos de oro que te invitaban a entrar. Dios te invita a querer acercarte a Él. Y cuando uno entraba al santuario, cuando uno entraba a la primera parte del tabernáculo que se llamaba el lugar santo, uno se quedaba asombrado porque esos ángeles que estaban ahí en la puerta no solamente estaban allí, todo el techo estaba recubierto por esos ángeles bordados en oro. Los ángeles estaban por todas partes. Dios usa sus ángeles, Dios nos cuida por medio de sus ángeles. Y Dios no quiere que nos quedemos solamente en el atrio, Dios quiere que pasemos y nos mantengamos en el lugar santo hasta la venida de Cristo Jesús. Y sabes, había también, así como había tres elementos afuera en el atrio, había también tres elementos en el lugar santo. Y estos tres elementos, el primero de ellos era algo muy importante, porque no había ninguna ventana en el lugar santo. Lo único que daba luz, lo único que le daba sentido a todo, lo único que estaba en todas partes era la luz que provenía de un candelabro de 7 brazos que parecía un árbol de 7 brazos que iluminaba todo el santuario. Era lo único que te permitía ver los ángeles y te permitía ver que adentro había una mesa de pan, una mesa con panes y un altar pequeño allí delante de otro telar grande que dividía el lugar
santo del lugar santísimo. Y estos tres elementos creo que tienen que ver con la santidad del cristiano. O sea, si tú quieres ser justificado, tienes que pasar por el atrio. Y si quieres mantenerte como cristiano, si quieres mantenerte como hijo de Dios, tienes que permanecer por la fe en el lugar santo. Y Cristo Jesús tiene que ministrar por ti para que tú te mantengas allí en ese lugar santo. Y hay tres elementos muy importantes. La lámpara, símbolo del Espíritu Santo, el pan de la presencia, símbolo de las palabras de Cristo Jesús, el altar del incienso, símbolo de las oraciones. Y de estas tres cosas vamos a ver también. Y estos tres elementos tienen que ver mucho también con las tres personas de la deidad, como vamos a ir viendo a continuación. Muy interesante. En primer lugar, empezamos hablando acerca de la mesa de los panes de la presencia. Dice Éxodo capítulo 25, versículo 23, harás una mesa de madera de acacia, será de 2 codos de largo, de 1 codo de ancho y de 1 codo y medio de alto. La recubrirás de oro puro y le harás una moldura de oro alrededor. También harás sus platos, sus cucharas, sus vasijas y sus tazones para hacer la libación. Los harás de oro puro. Y los pondrás sobre la mesa del pan de la presencia continuamente delante de mí. Éxodo 25, 23, hasta el versículo 30 hemos leído partes de este pasaje. Lo primero que tú te das cuenta por medio de esa luz que es el Espíritu Santo, que siempre está alrededor de todo esto, ¿verdad? Es esa mesa. Una mesa que, dice Flavio Josefo, tenía como las patitas de un animal, rodeado como una corona. Todo esto era de madera revestido de oro. Y encima de esta mesa había 12 panes grandes, 12 panes bien grandes que estaban allí encima de esa mesa. Y encima de esos 12 panes había una ofrenda votiva de harina. Y al pie de esa mesa había un vaso de oro también, con jugo de uva. Y esto se mantenía y se cambiaba cada semana. Algo muy, muy lindo. ¿Y qué simbolizaba esa mesa? Jesús dijo en San Juan capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. San Juan capítulo 6, versículo 51. Él sigue diciendo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. San Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Los panes simbolizaban a Cristo Jesús, pero los panes también simbolizaban las palabras de Cristo Jesús. Los panes simbolizaban el espíritu y la vida que Cristo Jesús quiere dar a sus hijos. Y los panes eran 12, simbolizaban al pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. 4, 4, 4, 3 veces 4. Los panes simbolizaban lo que Dios quiere hacer de tu vida. Dios quiere hacer de tu vida una vida llena de vida, una vida en abundancia, como dijo Cristo Jesús. Una vida donde la palabra de Cristo Jesús obre para tu bien. ¿Cuántas cosas lindas pasarían en este mundo si nosotros siguiéramos la palabra de Dios? Si siguiéramos la palabra de Dios no habría divorcios. Si siguiéramos la palabra de Dios no habría asesinatos. Si siguiéramos la palabra de Dios no habría violencia. Si Cristo Jesús llenara nuestro corazón, ¿cuán diferente sería nuestro mundo? Esto es lo que Cristo Jesús quiere hacer por ti cuando tú pasas del atrio de la justificación a la santidad allí en el santuario. Y para esto es muy importante lo que tú hagas con la Biblia. Que la Biblia sea tu alimento, que la Biblia sean las palabras de Cristo llenando tu vida. El pueblo de Israel estaba allí representado en esos panes de la presencia. Ya en el santuario, de verdad, en el santuario del cielo no va a aparecer este símbolo. Lo que sí va a aparecer son 24 ancianos sentados sobre el trono con coronas triunfantes que dicen a Cristo Jesús, tú nos has salvado. Creo que estos son representantes de los hombres que Cristo Jesús llevó al cielo luego de su resurrección. Y estos 24 ancianos también simbolizan al pueblo de Dios allí delante del trono de Dios, que es donde Dios quiere que tú estés cada día de tu vida mediante la fe. Hablemos ahora del candelabro. Como dije, el candelabro era lo que le daba sentido a todo, el candelabro era lo que permitía que todo lo que pasase en el lugar santo sucediese. Dice Éxodo capítulo 25, versículos 31 al 33. Harás un candelabro de oro puro moldeado a martillo.
El candelabro con su base, su tallo, sus cálices, sus botones y sus flores serán de una sola pieza. 6 brazos saldrán de sus lados, 3 brazos del candelabro de un lado y 3 brazos del candelabro del otro lado. Habrá 3 cálices en forma de flor de almendro en un brazo, con un botón y una flor, y 3 cálices en forma de flor de almendro en el otro brazo, con un botón y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelabro. Este candelabro parecía un árbol. De hecho, Dios había dicho que lo hagan de una pieza de oro, que lo martillaran y le dieran esa forma de árbol. Tenía brotes, tenía hojas, tenía frutos, tenía almendros. Un árbol. Parecido un poquito al árbol de la vida, ¿verdad? Del jardín del Edén. Algunos dicen de que el jardín del Edén fue algo así como el primer santuario, donde Dios se encontraba con sus hijos. Qué poderosa ilustración. Dios todavía quiere encontrarse contigo. Y sabes, si Cristo Jesús, si tú aceptas la muerte de Cristo Jesús por ti en la cruz del Calvario, ahora Cristo quiere llevarte cerca a Él, al lugar santo. Y en ese camino de la santidad Dios quiere relacionarse contigo mediante la fe, así como Dios se encontraba con sus hijos ahí en el jardín del Edén. Qué poderosa lección, ¿verdad? Y este árbol parecía un árbol de almendro, por lo que la propia palabra de Dios dice. El árbol del almendro era muy conocido allí en el Medio Oriente porque era el primer árbol del cual salían frutos, el árbol que anunciaba que la primavera llegaba. Muchos le decían el árbol de la resurrección porque era el árbol que primero anunciaba de que la vida estaba volviendo y de que la primavera había llegado y que el terrible invierno había pasado. Este bellísimo candelabro que asemejaba un árbol tenía esas 7 lámparas allí que eran lámparas que alumbraban día y noche al santuario. Sigue diciendo Éxodo 25:34, en el tallo del candelabro habrá 4 cálices en forma de flor de almendro, con sus botones y sus flores. Habrá un botón debajo de 2 brazos del mismo, otro botón debajo de otros 2 brazos del mismo, y otro botón debajo de los otros 2 brazos del mismo, así con los 6 brazos que salen del candelabro. Sus botones y sus brazos serán de una sola pieza con él. Todo será una pieza de oro puro modelado a martillo. Además le harás 7 lámparas y los pondrás en alto para que alumbren hacia adelante. Y este candelabro tenía esas 7 lámparas. ¿Sabes? Las 7 lámparas tenían mechas y las mechas, ¿sabes de qué cosa eran? Los antiguos escritos judíos dice, y la palabra de Dios dice de que estas mechas eran hechas de las ropas de los sacerdotes que ya se iban poniendo viejitas y que ya iban cayendo en desuso. Entonces esas ropas eran transformadas, ¿no? Eran hechas jirones y eran hechas transformadas en mechas. Hasta ahí llegaba la utilidad de estas ropas sacerdotales. Y eran lámparas de aceite y eran lámparas que ardían día y noche. El fuego de esta lámpara venía del mismo fuego que Dios había inaugurado el altar de sacrificio el día de la inauguración del santuario. Era símbolo de la aceptación de Dios, era símbolo de que Dios estaba allí. Y estas lámparas tenían aceite. Dice Zacarías capítulo 4, versículo 11. Y le hablé diciendo, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Versículo 14. Y él dijo, estos son los 2 que fueron ungidos con aceite y que están delante del Señor de toda la tierra. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces me explicó diciendo, esta es la palabra de Jehová para Zorobabel. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este aceite y esta lámpara que estaba alrededor de todo, que iluminaba todo, que le daba sentido a todo, era un símbolo del Espíritu Santo. Y los 2 testigos que dan testimonio de Dios son, de acuerdo a lo que los estudiosos han visto, son dos testimonios, 2 testamentos que Dios ha dejado para su pueblo, que es lo que conforman ahora la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, llenos del Espíritu Santo de Dios. Sigue diciendo el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, hablando acerca de estos 2 testigos y esa lámpara, ese candelabro, el simbolismo que tiene. Dice la Biblia, yo mandaré a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Ellos 2 son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Si alguien les quiere dañar, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos.
cuando alguien les quiere hacer daño, tienen que morir de esta manera. Bueno, estos dos testigos simbolizan al Espíritu Santo de Dios. Hay gente que piensa, no, en el tiempo del fin van a aparecer dos testigos ahí en Jerusalén y van a matar a la gente. No, mira, lo que es una palabra, lo que es una arma de doble filo, una espada de doble filo que penetra hasta el tuétano, dice la palabra de Dios, y que lleva la verdad hasta lo más profundo del corazón, esa es la palabra de Dios. Lo que defiende a Dios, lo que muestra el poder de Dios sobre la vida de las personas, es la palabra santa de Dios cuando está llena del Espíritu Santo de Dios. Ahora, el candelabro se relaciona también con Cristo Jesús, no solamente con el Espíritu Santo. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Dice San Juan capítulo 1, versículo 9. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Dice San Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todos estos son símbolos de Cristo Jesús. El candelabro en el santuario era lo único que daba luz. En la tierra nueva, Cristo será lo único que dé luz a toda la tierra, allí cuando estemos con Dios viviendo para siempre. Cristo Jesús nos hablaba por el Espíritu Santo y Cristo Jesús hablaba lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida si quieres andar una vida santificada? Pero este candelabro tiene simbolismo también para nosotros. Dice Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice Proverbios 20, versículo 27. La lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más recóndito del ser. Dice Mateo capítulo 5, 14, palabras de Cristo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. ¡Wow! O sea, el Espíritu Santo tiene que llenar nuestras vidas. Así como el Espíritu Santo llenó la vida de Cristo Jesús y le dio poder para predicar el Evangelio, el Espíritu Santo tiene que llenar tu vida, mi vida, cada día. Mira, Dios quiere que tú te mantengas en el lugar santo todos los días de tu vida. Todos los días necesitas llenar tu vida de las palabras de Cristo para ser un hijo de Dios. No puede haber hijo de Dios sin la palabra de Dios. Así como el pan no podía existir allí de otra forma si no fuera pan. O sea, las palabras de Cristo, ese alimento que llena la vida, tiene que estar presente para que tú seas hijo de Dios. Y otra cosa que tiene que estar en tu vida es el Espíritu Santo de Dios. Todos los días tienes que pedirle a Dios que el Espíritu Santo haga en ti una nueva criatura, que puedas nacer del Espíritu Santo otra vez, que llene tu vida y que saque de tu vida el pecado, que llene tu vida de la luz de Dios y que erradique las tinieblas. Esos son los milagros que Dios puede hacer en tu vida. Pero Cristo Jesús quiere que nosotros alumbremos al mundo. Y dice en Mateo capítulo 5, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice Efesios capítulo 5, 14, por eso dice, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Dice Isaías capítulo 60, versículo 1, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria de Jehová ha resplandecido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra, y la oscuridad y los pueblos, pero sobre ti resplandecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y dice Daniel capítulo 12, versículo 3, de que cuando el pueblo de Dios se levante en el tiempo del fin, estarán iluminados por el poder del Espíritu Santo y le podrán enseñar a las demás gentes las verdades preciosas antes de que venga el fin del mundo. El Espíritu Santo tiene que estar en tu vida. ¿Sabes? El llamado más grande que el pueblo adventista y que el cristianismo, el cristiano que quiere acercarse a Dios, debe entender es que nosotros no podemos ser cristianos sin la palabra de Dios, no podemos ser cristianos sin el Espíritu Santo de Dios y sin una porción del Espíritu Santo en nuestras vidas cada día. Señor Jesús, llena mi vida, que tu Espíritu Santo esté en mi corazón. Y el Espíritu de Profecía también va a decir de que el Espíritu Santo y la luz de Dios es la piedad, la bondad, la verdad, la misericordia, el amor, todas estas cualidades que se reflejan en el carácter y en la vida. Y que el Evangelio se manifiesta
en esos cambios que Dios hace. Yo a lo largo de mi ministerio he encontrado mucha gente que me dice, pastor, mi vida ha cambiado. Y sabes, tu vida tiene que cambiar todos los días tienes que mantenerte aferrado a Cristo Jesús. El cambio no es solamente cuando te bautizas, el cambio no es solamente cuando aceptas por primera vez a Cristo Jesús, el cambio tiene que renovarse cada día y tú tienes que mantenerte en el santuario, en el lugar santo cada día. Es la única forma en la cual un día tú puedas pasar al lugar santísimo, la glorificación. Ahora hablemos del altar del incienso, dediquemos unos minutitos al altar del incienso. Dice Éxodo capítulo 30, versículos 1 al 4. Harás asimismo un altar para quemar incienso. Lo harás de madera de acacia. Será cuadrado de un codo de largo, de un codo de ancho y de 2 codos de alto. Sus cuernos serán hechos de la misma pieza. Lo recubrirás de oro puro, tanto su cubierta como sus paredes alrededor y sus cuernos. Le harás alrededor una moldura de oro. Le harás también 2 aros de oro debajo de la moldura de sus 2 costados, en sus 2 lados, donde se colocarán las varas con que será transportado. Dice Éxodo capítulo 30, versículo 10, una vez al año Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar. Con la sangre de la víctima para la expiación por el pecado hará expiación sobre él. Una vez al año, a través de vuestras generaciones, será muy sagrado a Jehová. Este altar era algo maravilloso también. Todos esos muebles o estaban recubiertos de oro o eran completamente de oro. Y este altar tenía como una corona, tenía como cuernos, como un símbolo de poder, como un símbolo de realeza. ¿Sabes? Una de las cosas que te da poder en la vida del cristiano es lo que representa este altar del incienso y es lo que te acerca más al trono de Dios, porque este mueble estaba directamente enfrente del símbolo del trono de Dios allí en el santuario, cerquita a Dios, lo que te acerca a Dios, y el símbolo es muy poderoso. Dice Éxodo capítulo 30, versículo 6, pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio y delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. Después tomará del altar que está delante de Jehová un incensario lleno de brasas de fuego y 2 puñados de incienso aromático molido y lo llevará detrás del velo. Este altar era untado con la sangre del sacrificio cada día y era purificado el día de la expiación junto con todo el santuario. Lo que hacía efectivo o efectiva la administración de los sacerdotes delante de Dios, con esos incensarios llenos de incienso, con ese altar de incienso que llenaba de perfume todo el santuario e incluso se reflejaba hacia el atrio y hacia afuera, llenaba todos los servicios del santuario de un aroma dulce y agradable. Ese incienso, ese ministerio era posible, era validado solamente por la sangre del cordero que era sacrificado y era puesto allí continuamente durante todo el año. Lo que hace efectiva la oración, porque el altar es un símbolo de la oración, es la sangre de Cristo Jesús que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. No se podía ofrecer fuego extraño en este altar, dice Éxodo capítulo 30, versículo 9, no ofreceréis sobre el altar de incienso fuego extraño, ni holocausto, ni ofrenda vegetal, tampoco derramaréis libación sobre él. Dice Levíticos 10, versículo 1, hubo 2 hijos de Leví que un día se atrevieron a poner fuego extraño. Nadab y Abihú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, pusieron sobre él incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él no les había mandado. Entonces salió fuego de la presencia de Jehová y los consumió, y murieron delante de Jehová. El fuego extraño no era aceptado. Hay muchas personas que dicen, yo oro, yo medito, yo me paro en una roca, yo abrazo un árbol. Solamente las oraciones que aceptan el sacrificio redentor de Cristo Jesús y nuestra necesidad de buscarle a Él y no a nosotros mismos como un medio de obtener la paz espiritual son efectivas delante de Dios. Dice Levíticos capítulo 4, versículo 6, hablando acerca de la sangre y el altar, y mojando su dedo en la sangre rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Luego el sacerdote pondrá parte de la sangre sobre los cuernos del altar de incienso aromático que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión. ¿Qué simboliza este altar? Dice Salmo 141, versículos 1 y 2. Oh Jehová, a ti clamo, acude pronto a mí, escucha mi voz cuando te invoco. Sea constante mi oración delante de ti como el incienso, mis manos alzadas como el sacrificio del atardecer.
Y esta es la oración. El altar del incienso simboliza la oración. Y el altar del incienso viene a ser el tercer elemento. ¿Sabes? La oración, ¿por qué es importante? Porque la oración es como un fuego. La oración es como algo que te ayuda a seguir adelante. La oración es como saber, es como agarrarte de las manos de Dios. Es como asegurarte mediante esos momentos en los cuales estás entregando tu vida a Dios y pidiéndole a Dios su bendición y pidiéndole a Dios que te cure de la enfermedad y pidiéndole a Dios en estos días que te cure de la peste, de la pestilencia. Es mediante la oración que uno puede obtener fuerza para cada día. Pero la oración no puede ir sola. La oración te acerca mucho al trono de Dios, pero la oración tiene que ser precedida del estudio de la palabra de Dios. La oración tiene que ser precedida de la palabra de Dios penetrando en tu vida por medio de Cristo Jesús y haciéndote una nueva criatura. Y la oración tiene que ir acompañada de toda esa luz y todo ese ministerio que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida cada día cuando naces de nuevo para Dios. Pero necesitamos de la oración para acercarnos al trono de Dios. Y es la oración lo que produce cambios grandes y enormes en nuestra vida y lo que permite que la providencia de Dios suceda en nuestra vida y en nuestro corazón. Dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, y otro ángel vino y se puso de pie delante del altar. Tenía un incensario de oro y le fue dado mucho incienso, para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel en presencia de Dios. Hoy día hemos estudiado estos tres elementos del santuario, estos tres elementos del lugar santo, estos tres elementos de la santidad. Lo primero que necesitas para mantenerte en el lugar santo, lo que estoy tratando de decirte es de que no solamente necesitas en esta vida haber aceptado a Cristo Jesús una vez. No solamente necesitas haber aceptado a Cristo Jesús una vez cuando te bautizaste. La conversión es un acto diario. El nacimiento del Espíritu Santo es algo que tiene que pasar todos los días. Porque Dios no quiere que te quedes en el atrio, Dios quiere que te mantengas ahora en el lugar santo del santuario celestial. Y hay tres cosas que tienen que pasar en tu vida para que te mantengas cada día allí en el santuario. Lo primero que tiene que pasar es que Cristo Jesús tiene que llenar cada día tu vida con sus palabras que son espíritu y son vida. Eso es lo primero que tiene que pasar en tu vida, hoy y cada día de tu vida, para que te mantengas en la santidad de Dios. Hay muchos cristianos que un día han aceptado a Cristo Jesús, pero ya no están más en el camino de la santidad. Han dejado de entrar en el santuario. Y ahora han salido del santuario, han salido de Dios y están vagando por el desierto del pecado. Tienes que entender y tenemos que entender los adventistas, de que no basta solamente con haber aceptado a Cristo una vez o haberte bautizado para ser salvo. Tienes que caminar en el camino de la santidad. Tienes que mantenerte todos los días por la fe allí en el lugar santo del santuario celestial. Y para esto necesitas primeramente las palabras de Cristo llenando tu corazón. Pero esto no puede pasar sin la luz que le da sentido a todo y sin la luz que debe seguir trabajando en tu vida, así como trabajó en tu vida el día que tú te entregaste a Cristo Jesús, el agua del atrio. Esa luz que le da sentido, esa luz la cual tienes que pedir a Dios que alumbre tu vida cada día, la cual te va a permitir ver los ángeles que te cuidan, la cual va a permitir ver que tus oraciones son escuchadas delante de Dios, la cual va a permitir que la palabra de Dios realmente entre y dé fruto en tu ser. Es el ministerio continuo del Espíritu Santo en tu vida una vez que tú naces de nuevo cada día en Él. Necesitas nacer del Espíritu Santo de Dios. Necesitas acostumbrarte a que la luz del Espíritu Santo ilumine tu vida, porque un día cuando Cristo venga, el Espíritu Santo y Cristo mismo iluminarán nuestra vida para siempre, allá en la tierra prometida. Y finalmente, necesitas de las oraciones. Este libro de Apocalipsis dice que hoy día, cuando tú oras, así como en antaño ese altar del incienso llenaba de ese aroma fragante a todo el pueblo de Israel, hoy día, allí en el cielo, cuando tú oras, cuando luchas por mantenerte en la santidad, cuando luchas por mantenerte allí en el lugar santo del santuario, esas oraciones son oídas delante de Dios, te acercan a Dios.
es lo que está más cerca a Dios, pero todo lo anterior es lo que le da sentido. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Te invito a entrar en el lugar santo, a mantenerte y renovarte allí cada día, hasta que Cristo Jesús venga. Que Dios te bendiga.